Amigo, es un placer compartir escenario contigo. Siempre Memo es es un mi placer. mejor amigo. Uri es desde mi hace mejor amigo. Mucho tiempo. Vamos a hablar hoy acerca del número 5 y 6. Memo es un número 6 con Con alas alas 5. Irónicamente. Es el mejor ejemplo para poder explicar este tema. Hemos estado hablando de 9 personalidades. Las hemos ya estado anunciando. Hoy vamos en la quinta y sexta. Ya hablamos del 1, que es el perfeccionista. Sí. El 2, que es el servicial. El 3, que es el triunfador. El 4, que es el romántico, o también conocido como el... Se me fue Emocional. dijimos otra palabra hace 8 días. El romántico recuerdo. o el emocional. Ay, había otra Pensé en palabra. emocional. Anaí, ¿qué eres? Romántica. Y hoy vamos a hablar del quinto, que es el observador, y el 6, que es el leal. Yeah. Y el título de la serie, ¿quieres ponerme ahí la imagen, por favor? Es versión original. Quiero explicarte por qué. Yeah. Yo prefiero las películas en su versión original. Sí, Si son en inglés, si son en español, en español. en francés. Si son en francés, aunque no entienda nada. El alemán me encanta cómo suena también. Claro. Pero en su idioma original. Y creo que comparte la esencia correcta. Pero cuando doblan una película, para que la podamos entender en español, creo que se pierde un montón de la emoción, del sentimiento. ¿Tú qué prefieres? ¿Subtitulada o doblada? Y a mí me gusta la versión original. Sí, definitivamente. En las canciones, en las películas. En las canciones, sí, claro. Sí, hay versiones nuevas de canciones que las han arruinado totalmente. Totalmente, Y terrible. creo que lo mismo pasa con nosotros. Hay una versión original de nosotros mismos y es la que perseguimos. Creo que estamos acostumbrados a fingir, a ponernos una máscara y a aparentar que todo está bien. Sí, Y incluso a copiar lo que otras personas son. Pero nos cuesta trabajo ser esa versión real, que a veces está lastimada, que a veces está enojada, que está inconforme, Claro. que no ha perdonado muchas cosas, que Sí. necesita ayuda. sí, mucho. Y eso es lo que perseguimos con esta serie. ¿Tú qué opinas? Yo, por mucho tiempo, cuando llegué a la iglesia y comencé a ver a muchos pastores o músicos que eran lo suficientemente buenos como para que yo quisiera ser como ellos, por mucho tiempo traté de parecerme a ellos, pero estaba equivocadamente queriéndome parecer a ellos, sino que tendría que parecerme más a mí mismo, y el Yeah. eneagrama Sí. nos da una visión completa de quiénes somos y de lo que podemos llegar a ser, si somos un nivel promedio, enfermizo o sano. Y Sí. cuando estás en un nivel promedio y ves que puedes llegar a ser increíble cuando eres sano, es superior a querer parecerte a cualquier otra persona. Totalmente. He visto muchas personas que son muy extrovertidas, muy Sí. simpáticas, y cuando llegan a una iglesia o a una religión se transforman, se vuelven Todo es monjas. pecado. Sí, y pierden su esencia. Y creo que Dios quiere que seamos nosotros mismos. Por eso perseguimos en esta serie nuestra realidad. Así es. Y lo que hoy vamos a hacer no es solo describir cuál es la personalidad tipo 5 y cuál es la tipo 6, sino llevarlo a una transformación. Así es. El 5 está acostumbrado se llama el observador, porque está acostumbrado a observar, a investigar, a basarse en lo que conoce, en lo que entiende, en lo que sabe. Sí. Por eso persigue el conocimiento. Así es. Y el número 6 es el leal, que muchas veces está motivado por el temor. Sí. ¿Y qué queremos hacer? Que el 5 se conecte de aquí arriba a aquí abajo. Sí. Vamos a tratar de recorrer 40 centímetros, 30 en algunos casos, Sí. del cerebro al corazón, para que aquellos que tratan de entenderlo todo puedan hoy empezar a sentirlo todo. Y incluso hablando de fe, tratando de entender la salvación y el misterio de la cruz, que podamos creerla, porque vamos a ver que la salvación viene por creer, fe, claro. por creer, no por entender. Así es. Y el 6, ¿a Y el dónde lo vamos 6 a que llevar? normalmente está motivado por su miedo, o se deja guiar o se deja poseer por el miedo, que en lugar de poseerse por eso, se posea por la fe, Se por guíe Dios, por la fe. se guíe por lo que Dios dice, no por lo que dice su temor, no por lo que dice alerta, alerta, aquí no te metas porque está mal, no, sino es confía en Dios. Sí. Ahí queremos llegar Aquí con el estoy 6. Exacto. Vamos a orar, si te parece bien. Acompáñame, Dios. Queremos abrir no solo nuestra mente,
ni solo nuestras emociones, sino todo nuestro corazón Así y aún es. nuestro espíritu. Dios, queremos que tú nos conectes y Sí. que nos lleves más allá de lo que entendemos, más allá de lo que tememos y podamos ir a lo que creemos. Y Sí, sí. queremos hoy creer más en ti, Jesús. Sí, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Yeah. Cuéntanos, el número 5 entonces es El observador, el que siempre está cuestionando todo, el que quiere aclarar sus preguntas, el que quiere tener información, y cuando algo no le cierra en su cabeza, ¿y cómo es eso? O ¿qué es lo que tengo que hacer? O ¿cómo es que lo haces? ¿No? Exactamente. Y el ejemplo lo vamos a encontrar en Nicodemo. Sí. El mejor personaje de la religión judía. No solamente era un miembro de los fariseos, sino también era miembro del Sanedrín. Sí. Es algo así como, imagínate, el líder espiritual más influyente, imagínate el pastor más relevante de nuestra De este tiempo. era. Uri. Más. Y que al mismo tiempo fuera presidente de un partido político. ¿Te imaginas Wow. esa combinación? Alguien súper influyente, súper brillante, elocuente, inteligente. Y ese es Nicodemo. Vamos a encontrar la historia en Juan 3, si quieres anotarlo, Juan 3, del 1 al 16. Y vamos a ir leyendo, si traes tu Biblia. Te invito a que la saques, que puedas irlo subrayando, que puedas ver que de repente vamos a saltar unas porciones, pero no te pierdas esa historia. Está muy chido. Verso 1 dice, había un hombre llamado Nicodemo. Puedes repetir Nico. Nico. Ese es Un Nico. líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Sí. El 5 Quiere pruebas. se fundamenta en eso. Claro. Eso es lo que le da estabilidad. Pruebas, evidencias, cosas tangibles, objetivo. No, Sí, no sí. me hables de fe. Explícamelo. Sí, claro. Quiero razonarlo, quiero entenderlo. Y ahí Científica. comenzamos todos. Quizás tú no eres un 5, pero tú has tenido en algún punto de tu vida una necesidad de tocarlo. A ver, como Tomás dijo, sí. Hasta que no vea. Hasta que no Sí. vea y meta mi dedo en la llaga y mi mano en su costado, no creeré. Y a veces queremos eso, ver para creer. Y vamos a ver hoy el encuentro de Nicodemo con ese Jesús que le tuvo paciencia y que resolvió sus dudas. Sí, y vamos a continuar leyendo en el versículo 3. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Una vez más, Nicodemo haciendo preguntas, Es que queriendo no saber. cabe, Jesús. Sí, ¿Cómo? claro, un hombre adulto no entra ahí. No se puede, es imposible. Sí. Científicamente no está comprobado. Sí, exacto. Entonces, quiere cerrarlo a su mente finita, quiere cerrarlo a lo que entiende como humano y no lo puede entender. Yo ya leí las enciclopedias británicas y no hay nada de nacer de nuevo. Jesús, explícame eso. ¿Cómo se hace? Dice el 5, Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Cuando nace un bebé, quizás no te acuerdes de cuándo naciste, pero ¿cómo se dice cuando nace un bebé? Que se rompe la... Fuente. Por eso de agua. Si no nace de agua y del Espíritu. Ese es un segundo nacimiento que quiere entender Nicodemo. Así es. Y dice Jesús, el ser humano solo puede reproducir la vida humana. Obviamente, los hombres tienen hijos que también son hombres. Pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. El humano produce, Vida, ayúdame a predicar, el humano produce vida humana. humanos, está fácil. Vamos, ¿dónde están los 5 que tienen la respuesta? El humano produce Vida humana. y el espíritu produce. Vida Espíritu. espiritual. Exactamente, el espíritu, sencillo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. Está hablando de nacer espiritualmente, Sí. algo que sucede más allá de nuestra mente. Sí. Y es lo que comienza con nuestra vida eterna, con nuestra vida espiritual. ¿Quieres continuar? Versículo. Y el, exacto. Dime, ¿qué falta? en el versículo 8, se pasó. Versículo número 8. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Y preguntó Nicodemo otra vez, ¿cómo es posible todo esto? O sea, sigue encerrado, o sea,
Jesús ya le está explicando que las cosas espirituales nacen del espíritu, las carnes de la carne, etc. Y le dice con un ejemplo súper padre, de la misma manera en que oyes el viento y no sabes de dónde viene ni hacia dónde va, así tampoco puedes explicar las cosas o las personas como nacen del espíritu. Ya le dio una explicación bien chida, que seguramente para muchos de nosotros traerá paz a nuestro corazón, pero un 5, como Nicodemo, dice, ¿cómo es posible todo esto? Explícamelo científicamente, por favor, porque no lo entiendo. Y lo que Jesús quiere también dejar claro es, yo te tengo paciencia, te tengo amor, voy a esperarte hasta que tú digas, claro, voy a entrarle, voy a creer, voy a ir a la iglesia. Pero la verdad es que no todo tiene explicación. Así es. ¿Cómo explicas de dónde viene el viento? ¿Quién empuja el viento? ¿Cómo lo explicas? A ver. ¿Quién sopla? Pero quiero retarte. ¿Acaso tú entiendes todo lo que haces en tu vida? No. ¿Te has subido a un avión? Puedes levantar tu mano si te has subido a un avión. Si no, al menos te has subido a un microbús. Obvio. Y, a un micro. Y te aseguro que no entiendes cómo funciona La máquina. ni el avión ni el microbús. ¿Has visto las palancas de los microbús? Son complejas. No es lo mismo que un estándar ni que una automática. Sí, y de repente suenan... No entiendo los microbuses. Es horrible. Y no por eso no me subo. A veces queremos en la fe decir, a ver Dios, hasta que me expliques no voy a creer. ¿Cómo que resucitaste? ¿Cómo que vives en mi corazón? ¿Cómo que Dios en 3 personas? Claro. Pero no hacemos lo mismo con un avión ni con un microbús. O cuando respiramos, sencillamente es como, no voy a respirar hasta que entienda cómo funciona mi aparato respiratorio. No, podríamos morir. Jesús pacientemente dice, no todo lo puedes explicar. Y sin embargo, este hombre que quiere entenderlo todo, que es el más sabio de su época, está a punto de quedarse fuera del reino, de la vida eterna. Y continúan platicando y llegan al versículo más famoso de la Biblia, el versículo más hermoso que describe la salvación y el mensaje completo del Nuevo Testamento. Pues Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así es. Qué versículo más increíble. Increíble. Sabes, tú te estabas perdiendo, pero Dios mandó a su Hijo. Yeah. Para que tú no te pierdas. Qué increíble, ¿no? Eso es increíble. Sin embargo, muchos quieren entrar a la vida eterna entendiendo, no creyendo. Así es. Es mucho más sencillo creer. Y quiero decirte, yo me considero también muy científico en muchas cosas. Yo estudié mecatrónica, me gustan las evidencias, me gusta leer, me gusta investigar. Doy fe de eso, sí es cierto. Me encantan las matemáticas y... También es muy cierto. Ya no las ocupo tanto, ya soy medio torpe. Pero a veces tratamos de entenderlo y pensamos que será más fácil. Ya recordé que te iba a decir. Yo también busco la información, busco la evidencia y he leído libros. Hay uno que se llama Evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell. Si tú eres un 5, tienes que leerlo, vas a aguantarlo porque es un libro muy difícil de leer. Y la cosa es que sí hay evidencia detrás de la Biblia y hay manera de razonarlo, pero no comenzamos con la persecución de solamente entenderlo. Así es. Realmente el camino de la vida en Dios comienza cuando crees, Así no es. cuando entiendes. Así Por es. eso es para que todo el que crea en Él no se pierda. Y Sí. ahí estamos, en esa pelea también están los 3 tratando de entrar al cielo por ser los número 1, por hacer. Estamos los 2 tratando de servir para ganarnos el amor, pero oye, el amor se ganaba por creer. Sí, así es. Eso necesitas Ese es- escucharlo si eres cualquier número, es creyendo. Claro, en eso se resume el Evangelio, creyendo. Y vamos a la siguiente, los 5 que reflejan de Dios, amigo. Los 5 reflejan la sabiduría de Dios. Y quiero que Increíble. lo puedas entender pensando, si tú no eres un 5, yo no sé qué número seas, abuelo me dijeron que tú eras un 5, no sé, a lo mejor hoy lo descubres. Yo soy un 3, mi esposa es un 9 y cada uno de nosotros refleja algo diferente. Sí. El 1 refleja la perfección de Dios. Sí, Y Dios es perfecto y puso ese deseo de perfección en el hombre y lo encontramos en el 1 que es idealista y que busca perfeccionar al mundo. Y eso es de Dios, eso refleja. El 2 refleja el servicio y el amor Así incondicional de Jesús. es hermoso. El 3 refleja la gloria y la esperanza de Dios. Sí. El 4, como Dios es único Sí. y no hay otro como Él. El 5
refleja su sabiduría. Así es. Y si tú eres un 5, quiero decirte, eres hermoso, eres brillante, eres Increíble. asombroso. Te necesitamos. Sí. Necesitamos de tus preguntas. Sí. Los 5 son los que han cambiado la historia. Así es. Quizás no son los más sociales, los que no te roban el corazón tan rápido, pero se roban la historia. Sí. Tenemos 5 famosos como Albert Einstein, Así es. que revolucionó la ciencia. Alan Turing, que creó la primera computadora. Así es. Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. ¿Qué otro? Y Steve Jobs. Que creó Pixar Apple. y todos amamos Toy Story. Sí, yeah. Especialmente Maury. Especialmente Mauri. Y ahorita te voy a enseñar un video de Maury. Está muy bueno. Él se siente Buzz Lightyear. Tenemos a Steve Jobs, el creador de Apple, y podemos apreciar la vida desde una perspectiva diferente, porque alguien dijo, necesitamos un celular, pero muchos dijeron, ¿para qué si tenemos teléfonos en casa? Claro. Y alguien dijo, necesitamos una computadora, ¿para qué si podemos ocupar un ábaco? y tenemos científicos por los 5, entonces son increíbles, son más sabios que la mayoría de nosotros, aunque Sí. me cueste admitirlo, porque quiero ser el número 1, Claro. pero los 5 son más inteligentes que la mayoría. Sí, y son más productivos en su pensamiento que en lo físico, ¿no? Sí, así es. Y vamos a ver cuál es su motivación más básica. ¿Cuál es la motivación más básica de un 5? Sería ganar conocimiento. Les encanta y se sienten muy seguros en su conocimiento, se sienten muy seguros en los temas que saben, en los temas que dominan. Esa es su motivación, querer hacer preguntas, querer investigar, querer leer libros. Eso es lo que mueve a un 5. Y esta parte es importante en el tema, porque el comportamiento no alcanza a decirte si tú eres un número u otro. Puedes comportarte como un 5 y no ser un 5. Puede encantarte el conocimiento. Claro. Y puedes desvelarte viendo videos en YouTube acerca de cómo, no sé, jugar Pokémon Go o Yu-Gi-Oh! O cómo, no sé, información que podríamos considerar innecesaria. Puedes echarte un libro en una noche y devorarlo. Pero no necesariamente ser un 5, porque lo que convierte a una persona en un 5 es la motivación. Así es. ¿Cuál es la motivación? Ganar conocimiento. Entonces el 5 toma decisiones para sentirse seguro en el entendimiento, en la sabiduría, en el conocimiento. ¿Está claro por ahí? Eso es lo que te convierte en un 5. Sí, y Nicodemo no puede dejar de pensar en cómo rayos Jesús le hizo para alimentar a más de 5,000 hombres, a más de 5,000 personas con unos cuantos peces y panes. ¿Cuántos eran? ¿Por qué me haces esto, amigo? 5 panes, 5 panes y 52, 2 peces. 25. Multiplicó eso, Jesús camina por las aguas, Jesús hace un montón de maravillas y Nicodemo no se lo puede explicar y dice, ¿cómo? ¿Cómo es que le hizo? ¿Cómo rayos pones el pie y no te hundes? Exacto. Y Él no puede vivir dormir. sin eso. Sí, claro. Necesita la respuesta. El 5 se siente vulnerable cuando no tiene la respuesta. Sí. Por eso son tan estudiosos, son tan inteligentes, tan científicos, porque eso les da identidad. Sí, Está interesante, ¿no? muy interesante. El 4 se siente seguro en ser diferente, el 3 en ser el número 1, y el 5 en este caso al saber la respuesta. Así es. Y así vamos descubriendo nuestro corazón. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Quiere descubrir tu motivación. Si tú entiendes tu motivación, puedes cambiar. Porque no sabes lo que no sabes. Esa frase me gusta. No sabes lo que no sabes. Así es. Pero cuando sabes en lo que estás equivocándote, puedes mejorarlo, puedes cambiar. Yeah. Esa es nuestra intención con versión original. Sí, y mejorar para, en este caso para los 5, cómo es un 5 sano o cuándo se comportan como un 5 sano. Porque podría encontrarse siendo enfermizo, promedio o sano. Y lo más probable es que si tú no has tenido una transformación espiritual o si no conoces de personalidad, seas promedio o en el peor de los casos, súper tóxico, enfermo. ¿Cómo son cuando son sanos? ¿Cómo son? Calmados y enfocados. También son sensatos, prudentes, participativos, abiertos, aunque realmente les cuesta muchísimo trabajo. Pero un 5 sano se anima para participar, se anima a tener relaciones, se anima porque quiere adquirir un poco más de conocimiento. Así es. Y la virtud de un 5 sano es que es estable, es sensato, prudente. Sí. Mientras otros podrían alocarse, el 5, como no tiene tanto contacto con sus emociones y es más pensativo, aquí quiero decir algo, estamos arrancando con una tríada diferente. Recuerda, son 9 personalidades divididos en grupos de 3. Sí. El primer grupo es el instinto, es el 891, instinto.
hace rato platicábamos con una invitada que decía es que yo a veces percibo las cosas, soy de señales. Es eso, el instinto con el que el 1, 9 y el 8 toman decisiones. Así es. Instinto, no se explica. El 2, 3 y 4 toman decisiones con las emociones, es decir, con el corazón. Instinto, estómago, corazón, emociones. Y aquí estamos empezando con una triada más lógica y es con la mente. El 5 cuando es sano, con la mente puede resolver las cosas sin dejarse llevar por las emociones. Entonces, seguramente tú quisieras que el piloto de tu avión, si está entrando en una crisis, fuera un 5. No que el que te alterara, ¡vamos a morir, vamos a morir! ¡No caemos! Te encantaría tener un 5 como líder que tome la calma y que diga, acabamos de perder el motor 1, motor 2, lo hemos perdido también. Torre de control, por favor, preparar ambulancias, paramédicos y todo lo necesario. Bomberos. Gracias. Cambio. ¿Cómo sería un doctor número 5 que le tocara recibirte en la sala de hospital si tú saliste volando por el parabrisas? ¿Qué te diría? Ok, pierna rota, no tiene un brazo, le falta un ojo, ok. Hay esperanza. Hay esperanza, creo que sí puede vivir. Pero ¿cómo sería un 4? Ay, te debe de doler muchísimo, no puedo sentir lo que estás pasando. Sí, dejándose llevar por las emociones. Y por eso necesitamos de los 5. Son increíbles, son diferentes, son raros para muchos de nosotros, pero son muy necesarios. Raros. Muy necesarios. ¿Y cómo son cuando son enfermizos, cuando no son sanos? De observadores y calmados son separados, aislados y obsesionados con la independencia. O sea, les encanta estar a solas leyendo un libro, les encanta evitar a la gente porque están pensando en que están desperdiciando su tiempo con las personas, están desperdiciando tiempo valioso para aprender acerca de un libro, acerca de un tema. Si un amigo los llama por teléfono y le dice, oye, vente a mi casa, ¿y qué vamos a hacer? No sé, vamos a pasar el rato. No es productivo. Se parece en ese momento a un 3. Sí. Eso es cuando no son sanos, son muy aislados, no les gustan las emociones y hay un brinco impresionante entre el 4, que decíamos la semana pasada es el más emocional, al 5. Entonces si te casas con un 5 y eres un 4, prepárate para hablar con él a través de un vidrio y de no entenderlo, porque mientras tú sientes, el 5 piensa y tú le dices que me siento así, no entiendo, porque yo estoy pensando. ¿Cómo es que lo sientes? No entiendo. Sí, es muy diferente el 4 y el 5, aunque están pegaditos en el enneagrama, es el salto más grande. Sí. Y necesitamos ayudarlos a superar estos problemas de desconexión con su corazón. Sí, claro. Y que puedan conocer esa transformación espiritual. Conozco a un 5 ya adulto que no le gusta que te metas en su vida para nada. Así, busca la independencia total. Nadie tiene que tomar decisiones. No es saludable. Solamente yo, es muy independiente. Y esto tiene que ver con el pecado capital. Así es. Quiero mostrártelo. El pecado capital al que tiende el 5 es la avaricia. Sí. Y la avaricia, lo primero que pensamos al escuchar esa palabra es querer guardar dinero, ¿sí? No querer gastar en nadie, no querer comprarle ni un chicle a un amigo. Nadie. Esa es la avaricia. Pero no solo en el dinero. El 5 refleja la avaricia en 4 cosas: tiempo, emociones, conocimiento y finalmente también el dinero. ¿Cómo es un 5 avaro respecto al dinero? Respecto al dinero. Bueno, les voy a contar. Perdóname, respecto al tiempo, me salté los. Okay. En el tiempo, seguramente a un 5 le gusta pasar 1 hora leyendo un libro y 5 minutos yendo al baño, tal vez. Pero esos 5 minutos está pensando, estos 5 minutos podría haber aprovechado para leer otras 3 o 4 páginas y seguir avanzando en el tiempo. Y el ejemplo que les daba hace un rato de, vamos a pasar el rato. No.
prefiero leer en mi casa. Acaparan el tiempo, no Sí. quieren compartirlo, porque eso los haría ver vulnerables. ¿Cómo son avaros con las emociones? Hacemos un ejemplo, queremos darles un ejemplo de cómo sería un 5 avaro con sus emociones. Mi amor, ¿por qué no me dices que me amas? ¿De qué hablas? Dije que te amo hace 8 años, cuando nos casamos. Exactamente, un 5 no conecta con su corazón ni con su mente. Y piensa que los demás son iguales, que no necesitan, claro, que no necesitan escuchar el te amo. Pero no es suficiente. Claro. Si eres 5 necesitas saber, el amor se demuestra todos los días. Así es. Necesitamos contacto físico, quizás tú no. Aquí mi amigo se pone muy nervioso con el contacto. Pero el 5 necesita saber que el te amo se dice diario. Sí. El amor se demuestra todos los días. Así es. ¿Cómo podría mostrarse avaro con el conocimiento? Te digo, el 5 es el más sabio, el que más conoce cosas, el que más artículos conoce, pero cuando es enfermo le cuesta trabajo compartirlo, porque es lo que le da seguridad. Así es. Sin embargo, cuando se transforman, son increíbles maestros, porque saben todo. ¿Has Sí. tenido de esos maestros que tienen la respuesta para todo? Nosotros tenemos un maestro así. Él es Edgar, Sí. y él, de hecho, ahí está el video de cuando vino a Segunda Milla. Él es un increíble maestro, Increíble. que se transformó y todo el tiempo se la pasa soltándote datos e información increíble, y tú por dentro estás como, ¿de dónde sabe tanto? ¿Cómo, Sí, ¿cómo le exacto. hace para saber tanto? Y te dice como, oye, leí en la noche esto, y después de escucharlo dices, no manches, se pasó como 4 horas estudiando Sí, eso. Muchísimo tiempo. El 5 persigue la información y lo disfruta. Y con el dinero te puedo dar otro ejemplo de él, porque de verdad, él superó la avaricia. Sí, claro. Primero te digo, los 5 son increíbles para ahorrar, son los mejores ahorradores. Pueden guardar su dinero y no invertirlo en otra cosa, hasta que de repente te das cuenta que compraron una casa de contado, compraron un carro de contado, y algo así le pasó a Edgar. Y me encanta porque el típico 5 no es capaz de regalar ni de convidar. No. Sí, te puede dar, pero con intereses. Pero el 5 generoso, Edgar, un día me enteré que regaló su carro. Sí. Eso es increíble, sobre todo para un 5 que Claro. le gusta acaparar y Retener. eso. Pero eso es lo que queremos descubrir en ti, o esa parte de ti que es 5, porque todos tenemos algo de 5. Yo tengo algo de 5 que se siente inseguro cuando no se sabe de memoria sus apuntes, porque el conocimiento me da seguridad. Claro. Y el 5 que tenemos dentro también tiene una capacidad desmedida de llevar las cuentas y decir, ok, me pides, Dios, tú me pides que te dé de mi dinero un porcentaje, que te dé una ofrenda. ¿Cómo? Si ni con el 100% me alcanza, olvídalo. No me cierra. Pero es esa parte generosa en la que transforma nuestra vida. En el momento que dejamos de tratar de entenderlo y somos capaces de obedecer con el corazón, Dios nos lleva a otro nivel. Yeah. Y es lo que yo vi con Edgar, fue increíble. Sí. Que él pudiera incluso regalar una propiedad. Eso me habla de que él es un 5 Sí, sano. claro. Y vamos al punto más importante. ¿Cómo transformarse en la versión original si eres un 5? ¿Tú qué opinas? ¿Le sigo? Vamos a retomar el ejemplo de Nicodemo. La primera ocasión en la que aparece en la Biblia es con Jesús preguntándole cómo le haces. No entiendo, pero quiero entenderlo, necesito. Y en algún momento su cerebro se conectó con su corazón y empezó a ser generoso, porque la segunda ocasión es cuando están acusando injustamente a Jesús y Nicodemo ocupa sus influencias para defenderlo. Sí, Tercera increíble. ocasión, Jesús ha sido crucificado y junto con José de Arimatea en Juan 19, 39 al 40, si quieres anotarlo, Juan 19, 39 al 40, José de Arimatea paga la tumba y Nicodemo paga los gastos funerarios, Sí. e incluso las esencias, los aceites para ungirlo, los perfumes para ungir a Jesús. Sí. Y ahí ves un Nicodemo diferente, que se Totalmente. transformó y que dejó de ser avaro con el conocimiento, emociones y dinero. Claro. ¿Y me falta algo? Em, Tiempo. Y que fue capaz de, el día después de la Pascua, invertir su tiempo, que tanto aprecian los 5, en estar cuidando del velorio, de la sepultura, perdón, de Jesús, sí. de los restos. Rezos.
Del rosario, sí. Y fue generoso con sus emociones porque estuvo dispuesto a sentir dolor por Jesús. Sí. Fue generoso también con sus conocimientos porque era el más sabio de ese entonces y fue el único que sabía cómo se ungía a un rey. Así es. Y dijo, necesitamos traer lo mejor. Claro. Y fue generoso con su dinero porque pagó algo equivalente en nuestra actualidad, algo así como entre 1 millón y 10 millones de pesos por la sepultura. Sí. ¿Te imaginas? Eran 50 litros de aceites y esencias. ¿Cuánto costarían 50 litros de perfume Hugo Boss? Muchísimo dinero. Y en ese tiempo que era más difícil de encontrar. Claro. Hoy te venden 100 mililitros en Más de 1,000 pesos. 1,300 pesos. 50 litros para la sepultura de Jesús fue generoso, ¿no crees? Claro. Sí. Y esa es la meta para un 5. Ser generoso en emociones, tiempo, conocimiento y dinero. Claro. Y creo que todo eso está en nosotros. Así es. Todos hemos tenido problemas por ser generosos en esas 4 áreas. Sí. Y también lo más importante es que se conecte con Dios, que su cabeza se conecte con su corazón, con sus emociones y pueda estar abierto a recibir nuevas experiencias. Sí. Muy rápido, para pasar al 6, que ya quiero escucharte hablar del 6. ¿Cómo ayudar a un 5 a encontrar su versión original? Punto 1. Primero, reconocer su necesidad de tiempo y de espacio personal. Y viene la parte incómoda. Siempre que una chica se acerca a Memo, así sea para preguntarle dónde está un cable. Oye, Memo, ¿por qué te vas? ¿Por qué te alejas? Si eres chica y lo has sentido de Memo, No es que- por mala onda. Sí. Su intimidad le reclama su espacio y necesitas entenderlo. Necesitan privacidad, Por favor. espacio. Claro. Te digo, otra vez, Memo es un 6 con ala 5. Yeah. Él es un 6 y vamos a escuchar el corazón del 6, pero tiene muchísimo del 5. Bastante. Exprésales cuánto te importa, cuánto se comprometen, agradéceles porque vinieron, agradéceles porque dan su tiempo, agradéceles porque comparten de sus conocimientos. Así le ayudamos mucho a un 5. El 3, no critiques cómo se divierten. La mayoría de nosotros, si jamás. se compra un celular, aventamos el manual A tocar botones. y empezamos, fotos, ¿dónde está la cámara? Descarga aplicaciones. Sí, aplicaciones, productividad. Pero el 5 necesita leer el manual y lo disfruta. El 5 avienta el teléfono y agarra. Sí, guau, Guau. cuántas cosas, no puedo perderme una de sus funciones. Y si a mí me preguntas, ya hay cosas que yo no conozco en mi celular y no me importa. Pero al 5 le gusta sacarle provecho al conocimiento y por eso disfrutará cosas raras como leer un manual. Y no ir a una fiesta, por ejemplo. claro. El 5 disfruta leer un libro. Sí, El cuarto consejo es... este está muy bueno. Usa su conocimiento y su sabiduría. Y vamos a contarles un chiste. Es que el mejor regalo que te puedes hacer a ti si eres tonto es reconocerlo y hacerte amigo de un 5. Yeah. Porque quizás tú no tengas las respuestas, tú no sepas hacer nada bien, pero el 5 te va a ayudar. Sí, lo sabe todo. Y, por ejemplo, ¿alguien ya sabe qué es 5 aquí? ¿A las 5? ¿Un poquito? Tu abuelo, ¿no? Abuelo, quizás tú eres 5. Si yo soy tonto, supongamos, Supongamos, porque eres 3. y voy a iniciar un negocio con mi abuelo, y te cuento, voy a iniciar un negocio en la bolsa. Pregúntame acerca de eso. Órale, ¿y de qué se trata? Suena muy interesante en la bolsa de valores. ¿De qué se trata? Cuéntame. No lo sé, él sabe. Pero es un nuevo negocio, obviamente tienes que estar empapado, ¿no? Pues mira, yo le doy el dinero a él y él le pica un botón a la computadora y tenemos más dinero. Yo no entiendo. Ok, entonces sabes usar la computadora, me imagino. Pues mira, él tiene la computadora, yo no le doy el dinero. Ok. Y esa sería tu historia más feliz si eres tonto y te haces amigo de un 5. ¿Estás de acuerdo? Tenemos que disfrutar de su sabiduría. Y antes de empezar con el 6, Sí. me gustaría, si lo puedes ayudarme a repartirles una paleta a nuestros invitados. Quiero que sepas listos. que normalmente nuestros mensajes son más cortos, pero hoy estamos echándole muchas ganas para hablar de estos 9 temas en solo 6 semanas. Sí. Más una introducción, más una conclusión. Es algo largo, pero Es un queremos poco que te difícil. despiertes. Quiero que estés
atento a empezar con el 6. Así Y es. mientras vas preparándome el video con pausa, quiero decirte, vamos a hablar del 6, Yeah. pero para explicártelo, quiero enseñarte primero qué no es un 6. A veces entendemos fácil las cosas cuando escuchamos qué no es. Sí. Y el 6 es conocido como el leal, es conocido como el que tiene miedo. Seguro. Y vamos a ver en este video a alguien que No es un 6. no es ni un gramo de 6. No le interesa. El peligro. El peligro. Las consecuencias. Vamos a verlo. Ponle pausa, por favor. Pausa. Vamos a empezar de nuevo. Necesito audio. Un poquito más fuerte. Listo. ¿Verdad? Más. Párate. Ahí, quieto. Él es mi bebé, Mauri. Cierra los ojos. Hasta el 3, ¿ok? Muchas gracias. Es que mientras el 6 está pensando, ay, ¿qué podría salir mal? ¿Qué podría salir mal? ¿Qué podría salir mal? Pensando, Mauri es como, ¿qué podría salir mal? Con los ojos cerrados. Sí, y con los ojos cerrados. Muy valiente. Además, estaba pensando, el 6 es leal, se queda contigo, pase lo que pase. Pero Mauri ve una moto y Poto. corre. Y cualquiera que le ofrezca un casco, Un casco. porque ama los cascos, Sí. o una paleta, abandona a su familia. Sí, no le importan sus seres queridos. Él no es leal. No. Al menos hasta ahorita. Al menos Esperemos hasta que lo ahorita. desarrolle. Lo va a desarrollar. Y vamos a hablar del 6, que es el leal, el escéptico, el soldado, el comprensivo. Incluso se le llama el abogado del diablo porque tal vez porque entiende sus causas. Entonces es un poco interesante. Y vamos a empezar con la historia de Pedro. El 6, que es el leal, es más identificado con Pedro. Previamente Jesús hace el milagro de multiplicar 5 panes y 2 peces. Están los discípulos con Jesús. Después de eso, después de que ya todos comieron, Jesús los despide y ordena a sus discípulos que crucen el mar de Galilea, más o menos como por las 3 de la mañana. Entonces vamos a empezar leyendo en el versículo 23 del capítulo 14 de Mateo. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Imagínate qué increíble y la escena, ¿no? Una persona ya entre tanto revoloteo, alguien caminando sobre el agua. Versículo 26. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y clamaron: ¡es un fantasma! Se les salió su 4 en ese momento, ¿no? Pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, Wow. yo estoy aquí. Y eso es increíble, Wow. y es muy necesario para un 6 estas palabras. Si tú eres un 6, o si ya identificaste a alguien como un 6, puedes decirle: Dios te dice, no tengas miedo. Dios te dice, Estoy aquí. exactamente, ten valor. Yo estoy aquí. Es impresionante porque la palabra no tengas miedo está escrita más de 360 veces en la Biblia. Eso es casi por día un no tengas miedo, no tengas miedo. Cada día que pasa, no tengas miedo, no tengas miedo. Pero ¿y qué podría salir mal? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa el otro? No tengas miedo. Y lo más importante, ten ánimo, ten valor. Tú puedes. ¿Por qué? Yo estoy aquí. Eso es increíble. Continúa la historia. Pedro le dice a Jesús: si eres tú, Señor, manda que yo baje Sí, de la barca y vaya hacia ti, camine sobre el agua igual que tú. Y Pedro se baja y dice la historia que iba mirando a Jesús a los Sí, ojos. Jesús, sí. Pero entonces miró la tempestad, miró la tormenta y se hundió. Sí. Tuvo miedo y se hundió. Sí. Y ese es el típico 6 que puede de repente decir que sí, pero luego tiene miedo. Y recuerdo cuando le dije a Memo: vamos a predicar juntos. ¿Sí está bien? No, deja de pensarlo. Bueno, sí. No sé. Y el otro día: amigo, tengo miedo, no quiero. Sí. Y Jesús rescata a Pedro y le dice:
¿Por qué tuviste miedo? ¿Por qué dudaste? Sí, Y eso es algo que se encuentra muy profundo en el corazón del 6, la duda. sí, y lo más increíble es que Jesús, mientras Pedro se hunde, no le dice, ay, te dije. Te voy a dar una lección. Sí, exacto. Mira, tienes que aprender que cuando, y A mientras dialogar el con otro, él. me estoy ahogando. No, Jesús primero lo salva, lo pone a salvo, que es la seguridad del 6. Entonces Jesús le dice, ¿por qué tuviste miedo? Yo te dije, ten ánimo, yo estoy aquí. ¿Por qué dudaste? Eso es impresionante. Y ahí podemos descubrir cómo el 6 tiene la necesidad de sentirse a salvo. Así es. Y con eso vamos a la motivación. Antes, ¿qué es lo que refleja? ¿Qué es lo que refleja el 6 de Dios? A ver, ¿qué es lo que refleja el 5? Ayúdame. A ver, La paleta. aguanta. ¿Qué refleja el 5? Sabiduría. La sabiduría de Dios. Perfecto. ¿Qué crees, antes de que lo pongas, qué crees que refleja el 6? Lealtad. Muy bien. Increíble. La lealtad y la y fidelidad de Dios hacia nuestras Sí. vidas. Y esto necesitas escucharlo porque el 6, y de hecho todos los números, a veces nos sentimos frustrados al descubrir la motivación de nuestro corazón o nuestra personalidad. Y al descubrir que esto que tenemos viene del corazón de Dios, ¿sabes? Hay esperanza. Dios es como tú. Y cuando encuentras que tú eres el único leal y que todos los demás son leales pero a sí mismos y que muchas veces te fallan y te dan la espalda, quiero que recuerdes esto. Dios es leal como tú eres leal. Así es. Sí. Él siempre va a ser fiel. Y ¿por qué Jesús escogería a Pedro de entre todos los discípulos que estaban ahí? ¿Por qué escogería al miedoso para que camine sobre las aguas? Para que sea la piedra sobre la que edifica su iglesia. ¿Recuerdas? Dijo, Exactamente. tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te Exactamente. he dado las llaves de la iglesia. Exacto. ¿Por qué? Perdón, te voy, pero Sí. respóndeme, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué elegiría a Pedro? Esa era tu pregunta. Era broma, era una broma. Porque los fieles se quedan siempre hasta el fin. Los leales, los 6, siempre se van a quedar, aún estén muertos de miedo, aún tengan dudas en su cabeza, aún no hayan respondido eso que les da seguridad, aún cuando no se sienten a salvo, ahí van a estar, siempre van a estar fieles, como lo es Dios, es leal. Sin embargo, Pedro ha sido más criticado que Claro. exaltado, porque se hundió y porque negó a Jesús 3 veces. Pero quiero preguntarte, mientras Pedro estaba ahí negando a Jesús, ¿dónde estaban los otros 11? Exacto. Y los otros 11 no son famosos como Pedro. No. Pedro estaba ahí, teniendo miedo y dudando, viendo por su seguridad, pero estaba ahí, era leal. Y Memo, lo quiero agarrar de ejemplo, porque sí es mi amigo, pero es un buen ejemplo de 6. Él ha estado ahí, y tú puedes recordar quién ha estado cerca de ti, lealmente. Quizás es tu mamá, que ha estado presente, que ha sido leal, Sí. que a pesar de tus malos momentos, de tus crisis, ha estado ahí, te ha Sí. apoyado. Y seguro se ha aguantado muchas veces la frase de te lo dije, por cuidar tu corazón. Sabiendo que ibas a fallar, te vuelve a recibir. Pero te ve con ojos de te lo dije. Exacto. Te lo Y dije. por eso vamos a hablar ahora de la motivación Claro. del 6. Y es lo que explicábamos hace un rato, que la motivación es sentirse a salvo, sentirse seguro, evitar el riesgo a toda costa. Así es. Eso es lo que lo mueve a tomar decisiones. Evitar el peligro. Sí, Muchas veces el 6 va a encontrar seguridad en su autoridad. así es. El 6 va a ser muy dependiente a qué diga una persona que es la mejor decisión. Por eso necesita tener una buena relación de confianza con sus líderes. He visto 6 permanecer años en una empresa, en una institución, en una iglesia. Sí, El 6 no es el que se va a ir porque no le gustó la alabanza. No se va a ir porque se tardaron mucho en recoger los diezmos. El 6 va a estar ahí, va a ser fiel, va a ser leal. claro. Siempre y cuando cuiden su confianza. Claro. Apenas fuimos a una iglesia a la iglesia donde yo conocí de Dios por primera vez, y Yeah. esa persona que siempre se quejaba de todo y que era medio
contraria, Sí. ahí sigue. Y dije, ella es un 6. El 6 muchas veces va a estar en contra y va a decir, Oye, pero- cuando parece que todos ya se pusieron de acuerdo, no, pero espérate, ¿ya consideraste esta otra opción? ¿Por qué? Porque tiene miedo de que esa decisión afecte su seguridad. Claro. Y Eh, previamente estuvo pensando, todos los demás opinaron, pero él estuvo pensando, ¿y qué diré? ¿Pero cómo lo diré? Ok, tengo que empezar con esto. Y previamente hay un juego de preguntas en su mente, y cuando por fin se decide, lo hace. Eso es increíble. Sí, no hemos hecho suficiente énfasis en esto. El 6 piensa demasiado las cosas. ¿Te ha sucedido que te quedas con un pensamiento atorado, masticándolo, masticándolo, masticándolo? Sí, Ese es tu lado 6, que no te deja en paz, que no te deja dormir tranquilo. Y así se sienten los 6 toda la vida. sí, igual. Tuvimos un contratiempo con nuestra consola hace una reunión el jueves. Llegamos, conectamos, hubo unas cosas que no funcionaron, cambiamos las configuraciones. Explico un poquito más. Ese día llovió, un jueves que llovió impresionante. Memo tenía que llegar 6:30, pero se tardó hora y media. 7:30. No, 6:30, Ah, 7. ok, 6:30. Para conectar y todo. Pero llovió increíble, se encharcó las Torres, Sí, la terrible. 14, muchas calles. Me avisó, me estuvo avisando, no puedo llegar, no sé qué, te esperamos, no pasa nada. Llegó como si hubiera sido su culpa la lluvia. Bueno, síguele con la historia. Entonces, ya que conectamos y empezó el tiempo de la música, empiezo a cantar, yo cierro mis ojos y mi mente está, ¿por qué se desconfiguró? ¿Por qué se desconfiguró? Tenía que haber configurado. Ay, no, la computadora no la traje. Y mientras estoy él está cantando, pensando, tú sigue hablando. Ay, es que yo tengo que Vamos a alzar cantar, las manos. pero Es que no sé Vamos cómo a decirle, le te doy gloria a ¿Cómo Jesús. así? Y su mente totalmente por otro lado. así, como dos voces extrañas. Sí. Como cuando tienes a dos Angelito y angelitos diablo. aquí. Uno te habla y el otro también. ¿Y a quién le hago caso? Ese es el 6. Sí. Ese mismo día, no sabes, Memo me dijo perdón como 10 veces. Me dijo, perdóname. Digo, ¿pero de qué? No fue tu culpa. No, perdóname por la lluvia, por la inundación, por el Por existir. Sí. Porque así se atormenta el 6 a veces. Sí. Entonces estaba una chica, estaba mi esposa, y se me ocurrió la brillante idea de darle una cachetada. Como en las películas siempre funciona, ¿no? Como, ya, tranquilo, no pasa nada. Concéntrate. Pasó, y cuando quise orar, mi corazón no estaba tranquilo. La parte 6 estaba ahí de, ¿cómo pudiste pegarle? Lo avergonzaste. No podía concentrarme, estaba ahí. Hasta que tuve que abrir un grupo donde está mi esposa y Memo. En WhatsApp le dije, perdóname. Y tenía que hacerlo enfrente de mi esposa porque ella vio. O sea, yo me sentía muy culpable por haberlo, según yo, humillado. Y eso es la parte 6 que se queda en tu mente y no te deja tranquilo. Pero Sí. imagínate vivir con eso No, es todo el horrible. tiempo. Es horrible, ¿no? Imagínate vivir con, Sí se ve. con los dedos aquí en el cachete por 3 días. Más que Ori tiene unas manos delicadas. No fue tan divertido. Sonaba divertido. Sonaba divertido en mi cabeza. Fue horrible. Vamos a hablar de los 6 cuando son sanos. ¿Cómo es un 6 cuando es sano? Son muy leales. Precisamente es la cualidad más genial. Siempre se quedan. Pero también son capaces de leer a las personas. Identifican cómo son, identifican su carácter. Incluso tienen tan buen juicio de las personas que si tú escuchas a alguien decir, a un 6 decir, oye, esta persona no me cuadra en mi corazón, escúchalo, porque ve muy bien a las personas. Sí, es muy pensador. Sí, Es muy planificador. sí, muchísimo. Todos los domingos se me olvidaba traer una memoria y amigo, ¿tienes una memoria? Ay, Creo sí, que tengo una en el carro. carro. Ahorita vengo. Hace rato necesitaba pasar el video y yo frustrado, yo no soy tan, aunque trato de planearlo todo, no soy tanto como mi amigo. Y fue, necesito un cable, pero no tengo un cable. Amigo, yo traigo un cable. Siempre está preparado mi amigo. Es el que llevará un suéter extra por si llueve. O unos dulcecitos. Sí, unas galletas, Unas galletas. en la mochila. De viaje, sí. Y son increíbles cuando están sanos. Claro. Son capaces de transformarte, de apoyarte cuando todos los demás se fueron.
Sí, y te comprenden profundamente. Si tú le cuentas un problema, si tú le cuentas una preocupación, se preocupan profundamente y sienten lo que tú sientes. Si tienes a un 6 en tu vida, no lo dejes ir jamás. Nunca te voy a dejar ir, baby. ¿Cómo son cuando no son sanos? Peligrosos. Sí, son muy peligrosos, muy, muy peligrosos. Todo lo ven negativo, ven riesgos potenciales, son inseguros, son desconfiados, se guían por el miedo. Y quiero contarles una experiencia muy graciosa. Cuando tenía como 7 u 8 años, mis papás compraban un helado que se llama Vieneta, que ya no existen. Se me antojó al otro día de que lo compraron. Yo lo saco del congelador y ¡pum! Se cae. Y yo digo, Dios de mi vida. Entonces lo recojo rápido y digo, ¿qué hago? Y mi mente, tan planificadora, dijo, ya sé, lo voy a aventar arriba de la azotea. Y lo aventé. Y a las horas llegan mis padres y mi papá se sube a revisar el tinaco. ¿Y qué hace la Vieneta aquí? No tiene sentido. Entonces yo dije, ok. Mi hijo está loco. Yo dije, ok, tengo que planificarlo mejor. Para la próxima que aventé la Vieneta, dije, no, seguramente se va a subir. Entonces me subí, la agarré y la eché en el inodoro. No era mejor no aventarla en un principio. La aviento, lo voy por ella. Exacto. Pero también cuando son guiados por el miedo, pueden planificar de tal manera que pueden esconder, pueden ocultar las peores cosas porque tienen miedo a ser descubiertos. Y por el miedo pueden quedarse paralizados. Sí. Puedes encontrar 6 tan pensativos que jamás toman acción, que están tan estancados con tantos pensamientos que están distraídos, que están ansiosos. El 6 va a evitar, cuando no es saludable, va a evitar las cosas nuevas. Claro, nuevas experiencias. Va a evitar los nuevos sabores del helado Vieneta. Y cuando cada vez que cambiaba de escuela, era un martirio en mi corazón y en mi cabeza porque yo decía, ay no, hablarle a nuevas personas, no, por favor. Y cuando cambiaba a la secundaria y cuando el 6 a las 5 precisamente, que también quiere evitar la sociedad. Exactamente, muy, muy recurrente. Era muy difícil llegar a experimentar nuevas cosas. Es muy difícil por el temor a que las cosas salgan mal, o porque me rompa una pierna, o porque vaya a dar al hospital. Y por eso prefiero evitar algunas de las cosas que hacen mis amigos, más intrépidos. Pero también recuerdo varias etapas en mi vida en las que el 6 me dominaba. Todos los domingos yo tenía mucho miedo de ir a la escuela el siguiente día. Yo tenía una inseguridad de volver a ver a mis amigos, de ver a los que no eran mis amigos, de ver a las chicas. Y le decía ayer a Memo que sentía como una constante sensación de querer ir al baño todo el domingo. Era, no, mañana es lunes, no quiero ir a la escuela. Ir al baño. No sé si te pase así los nervios, pero es horrible. Eso, así yo podía experimentar el temor, que es lo que vamos a encontrar en la siguiente imagen, que es el pecado capital del 6. El miedo. El miedo. Sí. Y vamos a explicar el miedo como ansiedad, porque el miedo lo puedes explicar, por ejemplo, el ver a una araña te produce miedo de que te pique, es algo evidente, claro, que puede hacerte daño, pero la ansiedad es diferente, es lo que sientes cuando te imaginas qué pasaría si una araña se acercara y te picara. La araña no es ahí, pero es lo que produce la ansiedad. ¿Qué pasaría si? El libro que leímos de El camino de regreso a ti dice, el miedo es lo que sentirías si alguien con una motosierra y una máscara de hockey viene corriendo hacia ti. Eso es miedo. Pero la ansiedad es lo que sentirías si te imaginas qué pasaría si un hombre con una máscara de hockey y una motosierra viene corriendo hacia mí y sientes ansiedad. Y mientras tanto estás en el sillón de tu casa y es de día, no tiene nada que ver. Pensando todos los escenarios en los que podrías morir. ¿Has visto esa serie de 1000 maneras de morir? Sí. Eso es horrible para un 6. Sí, no, pues, no. Ves las 1000 maneras de morir y como 6 yo les cuento, yo me quedo pensando en unas 2 o 3, digo, ¿cómo rayos llegas a ese punto? A ver, y me pongo a pensar en la historia.
¿No te ha pasado que te imaginas qué pasaría si te asaltaran Sí. y estás imaginando que lo pateo así? Yo me encuentro así de repente. Tipo imaginando- Sherlock Holmes. Sí, imaginando toda la situación, si nos sale de este lado. Ridículo. Pero es el 6. Claro. Ansioso. Imaginando. Sí, exactamente. Y vamos a ir concluyendo. Lo más importante para el 6, ¿cómo transformarse a su versión original? Sí, y para transformarnos a nuestra versión original, el primer punto es ser real con nosotros mismos, reconocer que necesitamos ayuda, reconocer que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Que tienes miedo. Sí, exacto. Si tengo miedo, no voy a huir de Dios, voy a acercarme más a Él, porque me siento inseguro y necesito salvación. Así como Pedro, cuando se sintió inseguro y comenzó a hundirse, Jesús viene. Bueno, en primer lugar, él clama a Jesús: ¡Jesús, sálvame! Eso es lo primero que debe de hacer un 6. Que debe haber sonado como... Pero Jesús lo entiende, ¿no? Pero Jesús, pues, Perdóname, amigo, te lo interrumpí. entiende. No lo había pensado. Es muy buena broma. Pero en el momento más crítico de la vida de un 6, él no tiene que huir, tiene que buscar refugio, tiene que buscar amigos que son geniales y que siempre te van a dar una palabra de aliento. Y eso es la segunda parte, ser real. Tercera Primero. parte. La primera es ser real contigo, reconocer claro. que tengo miedos. Segunda, ser real con Dios. Así es. Y tercera, ser real con otros. Sí, sí, cuando tú eres real, cuando tú eres leal con otras personas, cuando tú te muestras con confianza, cuando tú te muestras compasivo, comprensivo con otras personas, tu transformación espiritual como 6 ya no es apartarte, sino acercarte y empezar a comprender los sentimientos de las personas. Pero ten en cuenta que las personas tal vez no van a ser leales contigo de la misma manera en la que tú eres con ellos, porque el mundo busca sus beneficios, las personas buscan ser leales consigo mismos. Y quiero leerte un versículo bien chido que está en Salmos 91:2, dice: declaro lo siguiente acerca de Dios: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. ¿Por qué es importante para un 6 escuchar estas palabras? Por lo mismo que te dije, las personas no son leales, sino más que para sí mismas. Y un 6, la persona que nunca le va a fallar a un 6 es Dios. Siempre va a estar ahí, siempre va a estar a tu lado. Así te hayas equivocado, así la hayas regado, así tú te sientas la peor persona, como perdóname, ya te dije perdóname 1000 veces, pero Jesús nunca te va a dejar, siempre va a estar ahí, a pesar incluso de que a veces lo llegas a traicionar, como Jesús, como Pedro lo hizo con Jesús, lo negó 3 veces y Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Y ahí estuvo. El traicionado fue a buscar al traicionero. Genial. Y nuestra intención en Segunda Milla es siempre dejarte algo práctico. Que tú salgas de aquí con información, pero que puedas llevarlo a la práctica. Sea que tú te identifiques con esta personalidad o que no lo hagas. Entonces quiero darte 6 puntos rápidos, así de corridito. ¿Qué puedes hacer tú para ayudar a un 6 a transformarse en su versión original? ¿Qué vas a hacer cuando conozcas a una persona que lo paraliza el miedo? Una persona que es muy leal, pero que se la pasa pensando en todos los escenarios posibles en los que podrías lastimarlo. Que tiene quizás, como mi amigo, un ala 5 y se siente con ganas de huir de la sociedad. Sí. ¿Cuál es la primera cosa que debemos hacer? La primera es ser seguro tú y estable para esa persona. Sí, claro. Él, ya sabes, está inseguro de sí mismo y del mundo, de la autoridad, de la inseguridad pública. Claro. Lo peor que puedes hacer es tú también ser inconstante. Lo mejor que puedes hacer es estar ahí, ser fiel. Siempre. Siempre diles la verdad. Número 2. Es el número 2. No importa cuán dolorosa sea la verdad, si tú mientes y un 6 se da cuenta y traiciona su confianza, lo vas a perder, porque a ellos les lastima que no les digas la verdad. Así sea una verdad dolorosa, ellos van a respetar ese argumento porque es la verdad. Entonces siempre diles la verdad. 3, agradece su lealtad, agradece que están ahí, que no se han ido, que cuando todos los demás fueron,
él ha sido el Pedro, o ella, Pedra, que se quedó ahí. Sí. Cuarto. El cuarto es aliéntalos a ser valientes. No les des una patada y les digas ¡pum! ¡Brinca! No, sino vamos, tú eres un campeón. Una, dos, sí tres, puedes. vamos. Una, Ok, otra dos, vez. tres. Bueno, Ok, otra vez. Es más, yo voy contigo. Aliéntalos a ser valientes. 5, apóyalos cuando tengan razón. ¿Por qué? Sí, porque los 6 ven más allá de lo que los otros números ven. Ellos ven verdades en las personas, aprenden a leer a las personas, incluso tienen buen juicio de las personas. Si te dicen, esta persona no me cierra en mi corazón, o esta persona es increíble y tienes 5 minutos de conocerla, créele, porque Sí, son muy perceptivos. Exacto, son muy perceptivos. Y último, corrígelos con amor, no con una cachetada, por favor. Porque si no se les queda la mano. Especialmente cuando son paranoicos. Sí, Esa es claro. su naturaleza, ser paranoicos, ver todas las probabilidades y estadísticas de que mueras por una araña radioactiva. Sé sensible con ellos. Y Sí. con eso hemos explicado las 2 personalidades del día de hoy y espero que esto te ayude a ti, sea la personalidad que tú seas, a encontrar una transformación espiritual.